¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver un nuevo resultado asociado al tema de Producto Interno. Bien, en particular, este tiene un nombre que debemos haber escuchado en algún momento y es el del teorema de Pitágoras. En parte de este video vamos a ver la razón por la cual se llama así, pero vamos a empezar en primer lugar con lo que sería la demostración de esta propiedad. Entonces, para un espacio vectorial que tiene o está provisto de producto interno y considerando dos elementos o vectores, donde estos son ortogonales, es decir, el producto interno entre ellos es igual a cero, se va a cumplir lo siguiente. Si calculo la norma de la suma de estos dos vectores y la elevo al cuadrado, esto va a ser igual a sumar los cuadrados de las normas individuales. Bien, entonces eso es lo que vamos a demostrar y posteriormente a explicar la razón del nombre de esta propiedad. Bien, entonces vamos a empezar con la demostración. Para ello lo que necesitamos es escribir claramente qué es lo que se quiere demostrar. Por demostrar la igualdad de que la norma al cuadrado de la suma de x con y va a ser igual a la suma de los cuadrados de las normas individuales más la norma de y al cuadrado. Para eso lo que voy a hacer es partir, bueno, sabiendo que x, y son ortogonales. Esto significa que el producto interno entre x, y va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, para probar esta igualdad lo que voy a hacer es partir del lado izquierdo y tratar de llegar al lado derecho. La norma de x más y al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Voy a escribir la definición de la norma, sería la raíz cuadrada del producto interno de x más y consigo mismo, la raíz cuadrada, y todo esto se encuentra elevado al cuadrado. Como tal, se va a simplificar la raíz cuadrada con el cuadrado que tengo aquí, quedándome solo el producto interno de x más y consigo mismo. En este punto lo que voy a hacer es aplicar la tercera propiedad de definición de producto interno, donde me dice que si tengo una suma en la primera componente de mi producto interno, lo que puedo hacer es distribuir cada uno de los elementos, generando así dos productos internos. Es justamente lo que voy a hacer, entonces distribuyo en primer lugar el x con el x más y esto le sumo el producto interno de y con el x más y. Posteriormente, en cada uno de estos términos de esta suma, lo que voy a hacer es aplicar la primera propiedad de un teorema que se probó anteriormente, de unas propiedades adicionales que tenemos dentro de esta función llamada producto interno. Nos dice que si tengo una suma en la segunda componente, de igual forma lo que puedo hacer es distribuir cada uno de sus elementos. Bien, entonces a partir de este término de aquí lo que tendría es el producto interno de x con x y esto es sumarle el producto interno de x con y. Asociado al segundo término de la suma, lo que tengo es el producto interno de y con x y le sumo el producto interno de y con y. Por un lado, ya que x y y son ortogonales, sabemos que el valor de esto es 0. Y por otro, el producto interno de y con x, ¿a qué es igual? Por propiedades de producto interno, en específico la propiedad número 5 que tenemos aquí, esto no es nada más que el producto interno de x con y, pero conjugado. Y dado que el producto interno de x con y es 0, el conjugado de 0 sigue siendo 0, por lo cual este término de aquí se anularía, quedándome únicamente con el producto interno de x con x sumado el producto interno de y con y. Si
Después lo que hago es aplicar raíz cuadrada y después elevar al cuadrado, que sería equivalente. Me quedaría la expresión de la siguiente manera. Esto lo elevo al cuadrado. Estas dos expresiones son exactamente iguales. Cuadrada del producto interno de y con y. Y esto elevado al cuadrado. Lo que tengo aquí adentro de los paréntesis no es nada más que las normas. Entonces tengo la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado. Con lo cual he probado mi propiedad. Bien, entonces como veo si se cumple justamente esta propiedad llamada teorema de Pitágoras. Y ahora lo que vamos a ver es por qué se llama así o de dónde viene su nombre. Bien. ¿Qué es lo que conocemos respecto al teorema de Pitágoras y que seguramente muchos de ustedes debieron haber visto en algún punto de sus clases? Es que el teorema de Pitágoras se aplica a lo que son los triángulos rectángulos. Es decir, triángulos en donde existe un ángulo de 90 grados. Dentro de este triángulo, a estos lados de aquí, que están junto al ángulo de 90, se los llama catetos. Voy a llamar a este lado C1 y a este lado C2. Al lado restante del triángulo, al más grande, en cambio se lo conoce como hipotenusa. La voy a denotar con H. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, su longitud va a ser igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esta es la propiedad que seguramente conocen respecto al teorema de Pitágoras. La pregunta sería ¿por qué tenemos algo similar en lo que son los espacios vectoriales para que tenga este nombre? Pues bien, para ello lo que vamos a hacer es ver gráficamente la propiedad en un espacio vectorial específico, en particular el que se genera a partir del conjunto de los R2, es decir, los vectores que tienen dos componentes y ambas componentes están los reales, con una suma y producto que se encuentran y que se encuentra asociado a un campo, que en este caso van a ser los números reales. La suma en este espacio vectorial estaría definida de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es sumar las componentes de los dos vectores que se generen en la suma. Componente a componente. Y por otra parte el producto va a estar definido de la siguiente manera. Tomo un escalar alfa, tomo un vector x y lo que me va a devolver es que el escalar se multiplica por cada una de las componentes. ¿De acuerdo? Entonces con estas operaciones tengo lo que es este espacio vectorial que tenemos aquí. Sumado a ello, lo que voy a hacer es proveerle una función producto interno para que justamente dote a este espacio vectorial con dicha operación. ¿Cómo va a estar definido el producto interno dentro de este espacio vectorial? Pues lo que voy a hacer es sumar los productos de componente a componente. La suma desde k igual a 1 hasta 2 de la componente xk por la componente yk. Y posteriormente lo que hago es sumar cada uno de estos productos. ¿De acuerdo? Ahora, para continuar con la explicación, lo que vamos a hacer es mencionar un método gráfico para la suma de vectores. Hay algunos, en particular para la explicación lo que voy a hacer es usar el método del polígono.
para sumar gráficamente dos vectores. ¿En qué consiste? Digamos que tengo un vector B1, lo representábamos con una flechita arriba. También tengo, digamos, un B2. Se lo representaba con una flechita arriba. Ya no lo hacemos, como vemos ahora lo llamo X y Y, sin colocar la flecha. Y para encontrar un B3 igual a la suma de B1 más B2, mediante el método gráfico, ¿qué es lo que se hace? Tomo el primero, el B1, parto desde el final de B1 y grafico B2. Y para hallar B3, 1 el inicio de B1 con el final de B2. Con esto gráficamente lo que he logrado es hallar B3. ¿De acuerdo? Entonces voy a ver ahora esto, este método gráfico, pero con vectores específicos dentro de este espacio vectorial R2. Bien, ¿cuáles van a ser estos vectores específicos? Va a ser X igual al vector 1, 0. Y va a ser el vector 0, 1. Y vamos a ver gráficamente cómo sería su suma, que yo ya la conozco. Sería la suma componente a componente. Va a ser el vector 1, 1. Bien, vamos a verlo. Vamos a graficar en un plano cartesiano, justamente aquí. Aquí va a estar el 1 y va a tener el otro 1. Y bien, desde el origen, lo que hago para graficar el vector X es ubicarme en el punto 1, 0. Me ubicaría en el punto de acá. Y trazo la flechita. Desde el final de la flecha, por el método gráfico que estoy considerando, el método del polígono, lo que hago es generar nuevamente un plano cartesiano. Y en este nuevo plano cartesiano me voy a ubicar en el punto 0, 1. El punto 0, 1 del nuevo plano cartesiano estará ubicado en la parte de aquí y genero una nueva flechita, con lo cual estaría graficando el vector Y. Para hallar X más Y, gráficamente lo que hago es unir el inicio de X, que lo tengo aquí, con el final de Y, obteniendo el vector que yo ya lo conocía, que tiene como punto final el punto 1, 1, que justamente lo tengo aquí. Bien, ahora démonos cuenta de algo. ¿Qué es lo que he formado entre estos tres vectores? Lo que he formado es justamente un triángulo rectángulo, porque si nos damos cuenta aquí hay un ángulo de 90 grados. De esta manera, podría aplicar sobre este triángulo lo que es el teorema de Pitágoras. Digamos que la longitud, representémoslo así, la longitud de X más Y al cuadrado, que vendría a ser mi hipotenusa de este triángulo que he formado aquí, va a ser igual a la longitud de X al cuadrado, longitud, más la longitud de Y al cuadrado. Ahora, dentro del contexto de espacios vectoriales, ¿a qué se asociaría este tema de la longitud? Recuerde, en videos anteriores he mencionado el concepto de norma. La norma, ¿qué es lo que quiere representar? Una idea de tamaño. O también, en este contexto, podríamos verlo una idea de longitud. Entonces, la longitud de X más Y tiene un símil, o vendría a ser, dentro del contexto de espacios vectoriales, la norma. En este caso de X más Y vendría a ser al cuadrado. La longitud de X vendría a ser su norma al cuadrado
y la longitud de y vendría a ser su norma y de igual forma al cuadrado. Entonces, como vemos, la idea del teorema de Pitágoras se encuentra asociado porque si nos damos cuenta además, ¿qué pasa con el producto interno de x con y? Para este ejemplo en particular, pues el ejemplo en particular tenemos la sumatoria desde k igual a 1 hasta 2 de xk con yk. Esto vendría a ser la primera componente de x es 1, la primera componente de y es 0, la segunda componente de x es 0 y la segunda componente de y es 1. Esto se anula y por tanto esto es igual a 0. Como tal, x con y son ortogonales. Esta idea de ortogonalidad en el contexto de R2 me permite generar justamente este ángulo de 90 grados y por lo tanto generar este triángulo rectángulo. Entonces, ¿por qué se necesita la propiedad de que sean ortogonales? Porque esto me permite generar lo que es el ángulo de 90 que posteriormente me permite generar el triángulo rectángulo que busco y llegar a esta igualdad de aquí. Entonces, en el contexto de R2 puedo ver claramente por qué tengo el teorema de Pitágoras. Sin embargo, podríamos decir que esta definición se sigue cumpliendo para espacios vectoriales mucho más complejos, ya sean estos asociados a matrices, asociados a funciones, asociados a polígonos, que ya hemos visto con anterioridad, pero la idea como tal de esta propiedad nace a partir de que se forma un triángulo rectángulo al realizar la suma de los vectores de manera gráfica. Bien, entonces esto sería todo por este video, espero les haya servido la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.